Ok, buenos días a todos. Un placer que nos podamos encontrar. Les decía a los compañeros que habían ingresado temprano. Nada, como siempre, desearles eh, bienestar en su salud, en sus familias, ¿sí? Y nada, espero que el curso sea siempre de mucho interés para ustedes y que también pues eh, sea productivo, ¿verdad? En lo que ustedes hacen. Eh, Algunos me han escrito algunas consultas, no necesariamente del curso. Ahí hemos estado un poco prestos para responderles, nada, esperando ahí pues que les ayude, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a seguir con lo que estábamos. Eh, Nada, estábamos aquí en árboles de decisión, ¿sí? Entonces les decía un poco de que, ok, voy a apagar mi cámara. Ok, aquí alguien quiere entrar, genial. Admitir a todos, ok, listo. No, entonces les decía, ahora vamos a ver un tema muy bonito, que es árboles de decisión. Eh, Saben, lo interesante de este método de árboles de decisión es que te ayuda a saber cuáles son las variables que más influyen, ¿sí? En el modelo. Entonces, por lo general en los otros métodos es bastante complicado saber cuáles son las variables que determinan tu modelo. Entonces, en cambio, árboles de decisión tiene esa ventaja. Ok, entonces les decía en la clase anterior que por lo general esta introducción es común, ¿no? Es común a los métodos de aprendizaje supervisado que vamos a mirar. Ok, aquí les dejé alguna filmina un poco diferente a la que les compartí en Support Vector Machine. No, pues ahí la construcción de modelos es una búsqueda común a lo largo de la vida. Cuando pensamos al respecto, nosotros, fíjense, a nivel personal, de alguna manera creamos modelos ad hoc, ¿sí? Que son de alguna manera informales, ¿sí? En nuestro diario vivir y pues los aplicamos, ¿verdad? Para resolver situaciones de la vida cotidiana. Entonces, eh, en todo caso, las profesiones diferentes, como por ejemplo los arquitectos, los ingenieros, ellos obviamente construyen modelos a priori específicos para ver cómo van a ser las cosas en la realidad y de tal manera que encajen, ¿verdad? Ahí piezas, piensen por ejemplo en la construcción de vehículos, ¿verdad? Sí, las piezas ya están separadas y luego pues solo tienen que hacerlas eh, encajar, ¿no? ¿Y cómo vas a estar seguro que pueden esas piezas encajar correctamente? No, pues entonces realmente lo que se hace es simular el mundo real, ¿verdad? Sí, y ver cuáles son los modelos que resuelven la realidad. La minería de datos entonces es justamente eso. Eh, Se trata de crear modelos que puedan dar información sobre el mundo y cómo funciona. Entonces, si tú perteneces a una compañía, sí, a alguna empresa, entonces supóngase que ustedes tienen ahí clientes, ¿verdad? Entonces, y por lo general un cliente nuevo, bueno, si lo digo de quizás de una manera probabilística, ¿no? Por lo general ¿saben? Una persona, un ciudadano común es un cliente potencial la primera vez. Entonces, como yo creo que les decía eso al inicio del curso, la probabilidad de que un cliente nuevo vaya a una empresa, a una tienda, es muy alta. Sí, es muy alta por muchas razones, ¿no? Incluso pues por simple, ok, aquí alguien quiere entrar. Sí, aquí. No, pues ahora ayuda mucho este pinganillo. Sí, en el curso pasado de este curso libre tuve algunos problemitas porque la gente quería accesar y yo no me enteraba, estaba aquí emocionado.
Sí, entonces, pero bueno, entonces les decía, imagínense que el cliente nuevo, pues por muchas razones es su probabilidad de que sea cliente por primera vez es más alta, les decía, incluso por simple inquietud, ¿verdad? De ir a comprar ahí. Pero ya la segunda vez, fíjense que la probabilidad es menor, o mejor dicho, es una probabilidad condicionada, que por lo general es menor que una probabilidad y no condicionada. Y condicionada al hecho de la primera experiencia que tuvo. Entonces, los modelos de minería de datos tranquilamente te pueden ayudar a predecir, ¿sí? A predecir las características de los clientes que están quedándose en tu, en tu empresa. Y por ejemplo, fíjense que cuando ustedes van a comprar y pagan con su tarjeta de crédito, es una cantidad de información que uno genera, una cantidad de información que uno genera. E incluso revisen, por ejemplo, los tickets, vaya, que dan en alguna tienda que ustedes vayan a comprar. O sea, y pónganse un poco a pensar o a analizar la cantidad de información que uno deja ahí. Y no crean de que no lo usan, ¿verdad? Entonces, eh, les decía que justamente pues los métodos de aprendizaje supervisado que vamos a mirar siempre tienen esta raíz, ¿verdad? En común. Entonces ahora vamos a mirar el método de árboles de decisión. Aquí está un arbolito, miren, muy simple. Y justamente, Otto, creo que no está compartiendo pantalla. en serio, lo siento, ¿por qué no me habían dicho? Lo siento. Sí, sí, por favor interrúmpanme sin ningún problema. Ok, genial, ahora sí, ¿no? Bueno, entonces les decía, eh, justamente aquí está la tablita con la que hemos estado trabajando y aquí está un árbol de decisión, miren. Entonces acuérdense que lo que queríamos era clasificar si la persona hacía fraude o no, ¿sí? Con estas variables predictoras, ¿verdad? Esta era nuestra tabla X que le llamamos, ¿sí? Nuestra tabla X, que le quitamos la variable objetivo. Y esta sería nuestra tabla Y, que está constituida estrictamente por la variable objetivo, la variable target. Entonces miren este árbol de decisión. Tú vienes aquí y tu variable de decisión, tu primera variable de decisión es reembolso. Una regla muy simple, sí que se llaman así, las reglas. En árboles de decisión vamos a trabajar con eso, las reglas de decisión. Ok, una regla de decisión simple es si la persona pidió reembolso, pues entonces no hizo fraude. Y ahí termina. O sea, es una regla súper simple, miren. Y con la simpleza de este ejemplo, ¿verdad? Y insisto, esto es un problema muy real, ¿verdad? Un problema muy real. Cómo combatir, por ejemplo, el fraude a Hacienda, ¿no? Que está muy de moda ahorita ese tema, ¿verdad? Ese no es un problema trivial, ¿sí? Entonces, y es un muy buen problema de minería de datos donde, no sé, pues alguien que se los pueda ir a vender ahí a los inquilinos actuales, le iría muy bien, ¿no? Entonces, vaya, miren esta otra regla. Si le preguntas a la persona y si hizo reembolso, te contesta que no, no puedes decidir ahí todavía si hizo fraude o no. Entonces le vuelves a preguntar por su estado civil. Si la persona te dice que es casado, entonces concluyes que no hizo fraude, ¿sí? No. Entonces ahí termina la regla de decisión. O sea, por eso es árboles de decisión. Entonces ya decides, no, no hizo fraude.
Si la persona te dice que es soltero o divorciado, no terminas ahí. Si no, no dices, entonces sí hizo fraude. No, no termina la regla ahí. Bueno, si es soltero o divorciado, vienes y le preguntas por sus ingresos, ¿sí? Si la persona te dice que sus ingresos es mayor que 80,000, si sus ingresos son mayores o iguales que 80,000, aquí en algún lado de esto debe tener mayor o igual. Un poco ambiguo aquí porque queda menor que 80,000 y mayor que 80,000. Supongamos que aquí está mayor o igual que 80,000, ¿vale? Entonces, termina la regla. Termina la regla de decisión y decides que sí hizo fraude. Entonces, no pidió reembolso, no está casado, sí, no está casado, es decir, es soltero o divorciado. Y además gana más de 80,000, entonces tú dices, si esta persona hace fraude, ¿sí? Si la persona te dice, mira, no pedí reembolso, estoy soltero o divorciado, pero gano menos de 80,000, entonces tú concluyes la regla, no hizo fraude. Ese es un árbol de decisión, ¿no ven? ¿Cómo se va a aplicar entonces una vez que tú tengas el modelo? Entonces, una vez que tú tengas el modelo, ¿sí? Sobre, sobre individuos nuevos, que se lo vas a aplicar a individuos nuevos, que es al final el objetivo de todo esto, ¿verdad? Aplicárselo a individuos nuevos, ¿sí? Y ahí tú no vas a saber si te equivocas o no, ¿verdad? Tú solo te vas a fiar del nivel de confianza de tu modelo. Entonces viene un individuo nuevo y tienes los datos sobre él y te dice que no pidió reembolso, que es casado, que sus ingresos son 80,000 dólares y entonces tienes que responder, es fraudulento, ¿sí? Y entonces viene y lo ingresas a tu modelo. Le preguntas por el reembolso, no. Entonces vienes aquí. Le preguntas por su estado civil, te dice casado, casado, aquí casado. Si te fijas, aquí termina la regla de decisión. Entonces no hace fraude. Incluso ya no necesitas indagar sobre la tercera variable. Esa es una regla muy simple. Y esto pasa en la realidad, ¿verdad? No es necesario a veces que utilices en una regla todas las variables de decisión o predictoras que estás usando. Entonces esta regla terminó aquí. Para este individuo ya lo clasificas como no fraudulento. ¿Sí? Eh, bueno, aquí está la secuencia de lo que hemos estado hablando, ¿no? Sí, aquí termina. De acuerdo, entonces tú a esa persona con esta información le asignas la etiqueta que no es fraudulento. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Imagínense si aquí hubiera dicho, por ejemplo, que no era casado, no casado. Entonces vienes aquí, ¿sí? Entonces le preguntas por sus ingresos, mayores o iguales que 80,000. Sí, sí, porque gana, dije 80,000 y aquí es mayor o igual que 80,000, dije. Entonces, ¿cómo lo vas a clasificar? Como si fraudulento, de acuerdo a ese individuo nuevo. Ok, espero que con ese ejemplo tan simple, sobre esa tablita tan simple, más o menos pues este, se comprenda, ¿verdad?, cómo funcionan los árboles de decisión. Entonces vamos a responder a algunas preguntas aquí que alguno de ustedes debió haberme interrumpido, ¿sí? Y me hubiera dicho, maestro, pero ¿y por qué no escribo primero la variable estado civil y después reembolso y de último ingreso? ¿Y por qué no pregunto primero ingresos, después reembolso y de último estado civil? ¿Cómo selecciono las variables que son las primeras, pues, y las primeras decisiones que voy a ir tomando? ¿Ok? Eso es lo que vamos a responder en lo que sigue. Allí, en lo que sigue, si algunos ya vieron la filmina, hay un poquito de cosas ahí de probabilidad, probabilidad incluso condicionada, pero así a un nivel bien simple, ¿verdad? Sí. Eh,
tampoco es el objetivo de este curso, pues ver toda la parte formal, ¿verdad? O sea, ni mucho menos, pero algo, ¿no? Entonces, ¿cómo se generan los árboles de decisiones? Es decir, ¿cómo hemos generado ese arbolito? Entonces, muchos algoritmos usan una versión con un enfoque top-down o divide y conquista, que se conoce como el algoritmo de Hunt. Entonces, si tú le llamas D sub T al conjunto de registros de entrenamiento en un nodo T, y si haces a Y sub T para hacer el conjunto de clases, ¿sí? Es decir, este es tu, tu tabla Y o tu variable objetivo, y D sub T, pues el conjunto de personas que tienes ahí, ¿verdad? Sí, en tu tabla de datos para las cuales tienes eh, variables predictoras, ¿verdad? Como le hemos llamado. Ok, entonces las preguntas son las siguientes. Eh, esto, voy a ir más adelante. ¿Cómo se escoge el orden de las variables? Esta es la gran pregunta, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la siguiente asunción. Si todos los registros de sub T pertenecen a la misma clase Y sub T, fíjense, todos los registros de sub T pertenecen a la misma clase Y sub T, entonces a esa clase T le vamos a llamar, o vamos a decir que es un nodo, ¿sí? Que es un nodo hoja, que vamos a etiquetar como Y sub T, ¿sí? Entonces, eh, vamos a decir pues que es un nodo puro, ¿sí? Un nodo puro. Eh, si D sub T contiene registros que pertenecen a más de una clase, ¿sí? Entonces se escoge una variable o atributo para dividir los datos en sus conjuntos más pequeños. Entonces, es decir, que comienzas a depurar el árbol, ¿verdad? A tener más ramitas, por así decirlo. Aplicas recursivamente este procedimiento a cada subconjunto que se vaya dando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está, por ejemplo, eh, en la gráfica, cómo se fue generando este árbol, ¿verdad? ¿Sí? En reembolso, tú solo tenías dos opciones. ¿Sí? Si te dice que no, es fraude. Si te dice que sí, no fraude. ¿De acuerdo? Pero después del reembolso todavía puedes seguir preguntando por su estado civil. Y después de su estado civil todavía puedes seguir preguntando por sus ingresos anuales. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo se escogen el orden de las variables? Ok, por lo general se lleva a cabo esa escogitación de las variables eh, de manera pues que la separación que se vaya eligiendo en cada etapa sea la óptima desde algún criterio de juicio que tengamos previamente definido. Ahora bien, puede darse el caso que esa separación que has hecho no sea la óptima, ¿sí? Es más, pueda que no exista una división óptima y por lo tanto el árbol como tal que has construido con todas las reglas de decisión no sea el mejor, ¿sí? En todos los aspectos. Entonces, de todas maneras y a pesar de esta situación, este enfoque computacional de árboles de decisión es muy eficiente y es por eso que es bastante popular, porque además, como vamos a ver en los ejemplos, tú puedes visualizar cuáles son las variables que determinan, fíjense, que determinan el modelo. Y eso no lo puedes hacer, ¿saben? No lo puedes hacer en cualquier otro método de aprendizaje supervisado. Ok, ¿cómo aplicar el algoritmo de Han? Eh, utilizando el enfoque de optimización, tenemos que hacer las siguientes
Preguntas, los siguientes planteamientos. Fíjense, ¿cómo vamos a dividir las variables? ¿Qué variables o atributos de las variables, si son cualitativos, vamos a utilizar y en qué orden? ¿Qué criterio utilizar para seleccionar la mejor, entre comillas, división? Fíjense, entre comillas, mejor. ¿Cuándo vamos a dejar de dividir? Es decir, ¿cuándo va a terminar el algoritmo y por lo tanto cuándo se va a generar el árbol como tal? Ok, para resolver la pregunta 1, vamos a tener en cuenta o vamos a decidir que solo vamos a aceptar divisiones binarias. ¿Sí? Divisiones binarias como estas. Si desembolso sí o no. Desembolso sí o no. Entonces fíjense en estado civil. En estado civil podría haber tenido según las categorías de la variable. Ok. Oh, ahí me sonó un pinganillo. Hola, Adelante. tengo una duda. En el caso de los Sí, árboles de decisiones, en vez de sí o no, se pueden poner valores. Por sí. ejemplo, aplicado a la calidad del agua, pH, Si tienes una variable cuantitativa, te refieres. ajá, sí. Sí, efectivamente. Ya vamos a llegar a eso. Aparece ahí más adelantito. Ok, entonces, ¿en qué estaba? A ver, ¿en qué estaba? Ah, ok, en esto. Entonces les decía, el estado civil. Eh, Fíjense que aquí tenías opción para hacer tres divisiones, miren, de acuerdo a las categorías de esta variable. Casado, soltero y divorciado. Sin embargo, el método CART, que es el que se aplica comúnmente para construir los árboles de decisión, solo te acepta divisiones binarias. Y entonces tienes un bendito problema con las variables categóricas y cuando tienen muchas categorías. Entonces lo que hace, fíjense lo que hace internamente el algoritmo, porque ya está programado, ¿verdad? Lo que hace es que te separa las categorías, ubicando en una sola categoría las categorías, por así decirlo, parecidas, ¿sí? Entonces, estar casado es muy diferente a estar soltero y divorciado, ¿sí? Al final, si estás divorciado, vuelves a estar soltero, ¿no? Excepto que alguna vez estuviste casado, ¿no? Y ya regresaste a la vida y todo eso. Ok, bromas. Aquí tenía la participación de alguien, adelante. Sí, buenos días. Pero en este caso, el estar divorciado, hay gente que puede estar en un estado civil, digamos, como acompañado. Prácticamente es como estar casado, pero su estado civil dice divorciado. En ese caso es como estar casado, no habría algún problema ahí. No, exacto. Fíjate que si alguien está acompañado, aunque no esté casado como tal, lo que significa es que está compartiendo su vida con alguien, ¿verdad? Es decir, si una persona, por ejemplo, vamos a poner un caso hipotético, ¿no? Ahí intentando ser respetuosos con todos, ¿sí? Y no meternos a camisas de once varas, como decía mi padre. Pero bueno, suponete que alguien convive en su casa, una persona convive en su casa con alguien, y, o sea, ese alguien llegó a su casa. Fíjate que ya no es lo mismo, ya está compartiendo su casa, sea casado o no sea casado, aunque esté solo acompañado, ya está compartiendo su casa. Si esa persona ya llevó a alguien, lo normal es que ya no puedan llevar a otra, ¿no? Si no, pues va a tener ahí problemas, lo van a linchar, ¿cierto? Entonces el estar acompañado, que aunque no tenga el título ahí en la partida, ¿verdad? En alguna alcaldía, es igual a, pues, a estar casado. Y si te fijas acá, una persona que esté soltera, ¿sí? Es muy parecida a un divorciado, por más que este divorciado pase llorando, vaya, extrañando ahí. No, pues uno ya a esta edad ha vivido bastantes cosas, ¿no? Pero bueno, vaya, es muy parecido. Y entonces, ese criterio tan simple es el que usas para dividir las variables categóricas. Tú juntas categorías que sean parecidas. Entonces, tú no puedes juntar aquí soltero y casado,
soltero y casado, y lo pones de este lado y del otro lado solo divorciado. Si una persona soltera es muy diferente a una persona casada. Sí, tú puedes, si estás soltero te vas a Guatemala, ¿no? Con quien sea. Vaya, ahí no, ahí a, a Usulután, pues, siquiera. ¿Lo ven? Eso que les estoy diciendo tan simple es el algoritmo de decisión que tiene el método de árboles de decisión para hacer las divisiones de las variables categóricas. Y aquí les respondo a Gabriela. Sí, sí, Gabriela creo que fue. Este, ¿Cómo resolver el hecho de las variables cuantitativas? Mira, tienes que ponerles un umbral, ¿sí? Tú pones un umbral y a partir de ahí decides. A partir de ahí decides. Entonces, tenías la variable cuantitativa, los ingresos anuales, y entonces tú pusiste aquí el umbral menor de 80,000 y mayor o igual que 80,000. Ah, bueno, lo hice bien, miren. Le puse mayor o igual. Sí, así lo había dicho. Ok, miren, mayor o igual que 80,000. Ese es tu umbral. Entonces esta ya es una decisión binaria. Cuando llegaste a preguntar aquí sobre los ingresos anuales, tú ya tienes el umbral de decisión y tu variable ya está binarizada, por así decirlo, en menor de 80,000 y mayor o igual que 80,000. ¿Cuál es la pregunta del millón ahí? Que deberían de hacerme. ¿Y por qué eligió 80,000? Pues, ¿por qué no 50,000? Vaya. ¿Por qué no 30,000? ¿Por qué no 50,000? Nada, eso ya está todo escrito, chicos. Miren acá. Vamos a ver. Perdónenme que vaya así deprisa. Vaya, aquí está, miren. Esta es una variable cuanti. No es, chicos, no es que solo haya decidido hacer 80,000. No, sí hace un montón. Aquí están todos los valores que probó el algoritmo, miren. Binarizando, binarizando. Sí, 55, 65, 72, 80, 87, 92, 97, 110, 122, 172, 200. Hizo todas esas divisiones. El algoritmo internamente es capaz de binarizar la variable cuantitativa en muchos umbrales, no solamente uno, ¿sí? No solamente uno. Entonces nosotros a nivel manual se sería imposible hacer eso, ¿verdad? Vamos a terminar nunca. Y entonces al final se quedó con el que maximizaba, en este caso, pues el Gini. Y vamos a ver que el índice de Gini, cómo se usa aquí. No lo vamos a usar en términos económicos, ¿sí? Ok, vamos a regresar. Entonces, en este caso, pues no es que estrictamente solo tomó el 80, no, tomó un montón, tomó un montón. Y este fue el que le permitió maximizar el Gini, esta división, este umbral, mejor dicho, este umbral de 80. Vale, entonces, en el algoritmo de decisión, el umbral que quedó para esta variable cuanti fue 80,000, pero hizo muchos, ¿ok? Eh, Eh, una duda, o sea, claro, es decir que los umbrales siempre se tienen que como probar, exacto, siempre los prueba, pero, siempre los prueba. y Eh, digamos, si yo los umbrales ya los tengo dados por una normativa, o sea, eh, lo que, lo que puedes hacer es entonces previamente eh, volver categórica tu variable con todos esos umbrales y probar con cada uno de ellos, correr tu modelo con la variable x1 con un umbral. Luego corres el otro modelo con la variable siempre x2, pero que esa es la misma variable, pero con otro umbral. Si tú ya previamente los tienes definidos. Si no los tienes previamente definidos y tú solo metes en tu modelo la variable cuantitativa como tal, este método que ya está pues programado de árboles de decisión va a probar con muchos. Va a probar con muchos umbrales y te va a sacar el que te optimice el Gini,
sí, que ya vamos a ver cómo es que se aplica. Y no solamente el Gini, el índice de entropía, el error de clasificación, alguno de esos, ¿vale? Ok, gracias. Claro. ¿Cómo aplicar el algoritmo de Hunt? Por lo general se lleva a cabo de manera que la separación que se elige en cada etapa sea la óptima de acuerdo a algún criterio. Sin embargo, pueda que nunca alcances ese óptimo, ¿sí? Entonces, es decir, el árbol como tal, como un todo, no es óptimo, ¿sí? Ok, estábamos aquí. Utilizando pues el enfoque de Ham, todavía tenemos que responder al siguiente planteamiento. ¿Cómo dividiremos las variables? ¿Qué variables o atributos utilizar y en qué orden? ¿Qué criterio utilizar para seleccionar la mejor división? ¿Cuándo dejar de dividir? Es decir, ¿cuándo vamos a terminar el árbol, como había dicho? Y entonces ya contestamos la pregunta 1, ¿sí? Que solo vamos a tomar en cuenta divisiones binarias y eso se le llama método CARD. Para la pregunta 2, ¿sí? ¿Qué variables o atributos utilizar y en qué orden? Se considera el error de clasificación, el índice de Gini, aquí complétenlo, aquí está incompleto. Si esto es el índice de Gini y la entropía. Para la pregunta 3, que tiene obviamente la respuesta más difícil de todas, eso implica justamente seleccionar ya el modelo. Entonces se debe tomar en cuenta qué tanto se quieren afinar las reglas generadas. Entonces ya vamos a ver que tú puedes seguir expandiendo más y más tu árbol y lo puedes volver con probabilidad 1 para tu regla, ¿sí? Pero al final, ¿cuántas personas van a haber ahí? No, pues una persona, dos personas. Y no perdamos de vista que lo que nosotros queremos al fin y al cabo es clusterizar, ¿verdad? Aunque en este caso desde un punto de vista diferente a K-medias, a clasificación jerárquica, ¿sí? Porque ahora ya tenemos los grupos predefinidos de, de antemano, pero seguimos clasificando, es decir, viene un individuo nuevo y lo queremos meter a alguno de esos grupos ya previamente definidos. Ok, para la pregunta 1 les decía, solo vamos a utilizar método CAR, solo vamos a utilizar, perdón, divisiones binarias, que es método CAR. Y como les decía, ¿verdad? En las nominales, pues, eh, internamente el algoritmo te junta las categorías más parecidas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si tú tienes un carro familiar y tienes un deportivo lujo, lo más parecido es un deportivo con un carro de lujo. Y las ordinales es lo mismo como en las nominales, pero no violar el orden. No tiene sentido que tú juntes pequeño con grande, ¿verdad? Pequeño con grande. Sí, mediano lo dejes solo. Pero sí que tiene sentido que puedas agrupar mediano con grande, sí, y pequeño solo, ¿vale? Mediano con grande y pequeño solo. Pequeño con mediano y grande solo, ¿vale? Y numéricas, pues que ya lo expliqué ahí, incluso pues con las intervenciones que hemos tenido. Ok, pregunta 2. Los criterios que se utilizan se llaman criterios de impureza. Y los que se utilizan comúnmente son el error de clasificación, el índice de Gini y la entropía. Entonces, para hablar un poco de esos criterios de impureza, vamos a definir la probabilidad condicionada. Probabilidad condicionada, sí, la probabilidad condicionada de pertenecer a la clase J estando en el nodo T, ¿sí? La clase J es la clase de la, de la variable target, ¿verdad? De la variable target, si eres fraude o no eres fraudulento. Normalmente en vez de usar probabilidad de J dado T, se usa simplemente P sub J. No nos vamos a meter mucho a eso, les insisto. Y entonces se define el error de clasificación en el nodo T para hacer 1 menos el máximo de la probabilidad de J dado T, ¿sí? El índice de Gini es 1 menos la sumatoria en J de la probabilidad de J dado T al cuadrado.
Y la entropía es menos la sumatoria en J de la probabilidad de J dado T del log base 2 de la probabilidad de J dado T. Este menos se compensa porque este log base 2 por lo general va a ser negativo. ¿Vale? Entonces al final aquí todo es positivo. ¿De acuerdo? Ok, como ejemplo para entender un poquito eso, voy a violar una regla que he estado diciendo, ¿sí? Para que se entienda un poco lo de los índices de clasificación, Gini y entropía. Ok, supónganse que tengo el nodo raíz, el nodo padre, y tiene nodo hijos al nodo 1, al nodo 2 y al nodo 3. Y supóngase que tengo mi variable target con dos clases, la clase 1 y la clase 2. En el nodo 1 hay 0 personas, ¿sí? De la clase 1. En el nodo 2 hay una persona de la clase 2. Y en el nodo 3 hay 2 personas de la clase 3. Y en el nodo 1 hay 6 personas de la clase 2. En el nodo 2 hay 5 personas de la clase 2 y en el nodo 3 hay 4 personas de la clase 2. Entonces estoy hablando de la impureza, ¿verdad? De la impureza de los nodos. Ok, entonces para calcular el índice de Gini, ¿sí? En el nodo T, entonces, ¿qué se hace? Entonces para el nodo 1, fíjense que en el nodo 1 tengo esto, ¿sí? 0, 6, 0, 6, ¿vale? Entonces, la probabilidad de C sub 1, sí, es 0 de 6, no hay nadie. La probabilidad de la clase 2 es 6 de 6. ¿Cuántos tenía en total? Sí, 6, ¿verdad? Sí, 6. Ok, entonces el Gini es 1 menos la probabilidad de C sub 1 al cuadrado menos la probabilidad de C sub 2 al cuadrado, según la definición. Vale, aquí está. ¿Sí? Ok, eso te da, ¿cuánto? 0, ¿no? ¿Sí? Para el nodo 2, la probabilidad de C sub 1 es 1 de 6. ¿Por qué 1 de 6? Porque sí, en el nodo 2 hay 6 personas en total. En el nodo 3 hay 6 personas en total. En la clase 1 hay 1 de 6, ¿vale? Entonces 1 de 6, la probabilidad de C sub 2 es 5 de 6. Entonces el Gini te suma 1 menos esto al cuadrado, menos esto al cuadrado, te queda 0.278. Bueno, 0.278. Para el nodo 3, la probabilidad de C sub 1 es 2 de 6, ¿sí? La probabilidad de C sub 2 es 4 de 6. El Gini es 1 menos 2 sectos al cuadrado menos 4 sectos al cuadrado. Esto te queda 0.44. Entonces miren, aquí nos quedó el Gini para el nodo 1 es 0. Para el nodo 2, 0.278. Para el nodo 3, 0.444. ¿Sí? Ok, no voy a explicar esto al pie de la letra. No, pero aquí está para la entropía, que es lo mismo. ¿Vale? Acuérdense ahí de ir aplicando el log. ¿Sí? El log base 2, ¿verdad? ¿Sí? Ok, está para cada uno de los nodos, que es la misma idea. Y está el error de clasificación. ¿Sí? 1 menos el máximo de estos dos, ¿vale? El máximo de estos dos es 1, entonces te queda 1 menos 1. De acuerdo, 1 menos el máximo de 1 partido por 6 y de 5 partido por 6. Y al final te queda el máximo de estos es 5 partido por 6, ¿cierto? Y así sucesivamente tienes el error de clasificación para el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. Ok, aquí está la comparación gráfica de los errores. Y aquí está la entropía, aquí está el Gini y está el error de clasificación. Ok, después que has calculado el índice de Gini para cada nodo, entonces calculas el valor total del índice de Gini, ¿sí? Que no es más que el promedio ponderado del índice de Gini en cada nodo, el Gini split que se le llama, ¿sí? El Gini split. Entonces el Gini split viene a ser el Gini, ¿sí? La suma del índice de Gini para cada nodo, este I es nodo,
y desde igual a 1 hasta acá significa los nodos que tenés, y es ponderado, ¿sí? Entonces es una suma ponderada, o un promedio ponderado, mejor dicho, de el índice del nodo I, ¿sí? Entonces, este es el total de individuos en el nodo I entre el total, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo definís para la entropía como tal, ¿sí? ¿Sí? Eso es el valor total del índice de entropía para cada nodo. Lo mismo para el error de clasificación. El error de clasificación split es la suma ponderada de los errores de clasificación en cada nodo. ¿Cuál es la información ganada? Definís lo que se llama el índice de información ganada. Entonces, cada vez que se va a hacer una nueva división en el árbol, ¿sí?, se debe comparar el grado de impureza del nodo padre respecto al grado de impureza de los nodos hijos. ¿Cómo puedes hacer eso? Bueno, esto se hace calculando el índice, calculando el índice de información ganada, ¿sí?, que no es más que la resta de la impureza del nodo padre menos el promedio ponderado de las impurezas de los nodos hijos. La idea del índice de información ganada, SPID, es que sea máximo. ¿Cómo puedes lograr eso? Entonces eso lo puedes lograr si el promedio ponderado de las impurezas de los nodos hijos es mínimo. Entonces el índice de información ganada está definido como el índice del nodo padre menos las impurezas, ¿sí?, menos la impureza de los nodos hijos. Entonces tú quieres maximizar esto. Este índice de información ganada la quieres maximizar. Pero como esto es fijo, lo que debes de hacer es que esto debe de ser mínimo. Entonces, si esto es mínimo, toda esta diferencia va a ser máxima. ¿De acuerdo? Aquí está un ejemplo, retomando lo que se había hecho, ¿sí? Retomando lo que se había hecho, el índice de Gini split. Entonces, aquí está el padre, miren. Entonces, el padre tiene un Gini de 0.42, ¿vale? Con esa información. Sí, y luego tiene los nodos hijos, el nodo 1 y el nodo 2, con esta información. Entonces aquí está el Gini para el nodo 1 y aquí está el Gini para el nodo 2. Entonces el índice del padre, el índice de información ganada es el índice del padre, el índice de Gini del padre menos el índice de Gini de los nodos hijos. Entonces te queda 0.42 menos 0.34,3, ¿vale? Ok, ¿cómo escoger la mejor división? Entonces, lo que debes de hacer es que se debe escoger, en este caso, eh, lo que maximice el índice de información ganada. Ok, entonces, esto es el padre, y luego tenías la decisión A, y luego te aparece la decisión B, ¿de acuerdo? Entonces, el Gini de los nodos hijos con la opción A es 0.486, ¿sí? En este caso, el Gini de los nodos hijos con la opción B, es decir, con la otra pregunta B, es 0.375. ¿Sí? Suponiendo que en este caso pues tenés el Gini del padre para ser 0.5. Entonces, tú quieres que esto sea máximo, ¿vale? Y ya calculaste con las distintas variables, es decir, con las otras preguntas, con la opción A, y con la opción A y con la opción B, quién es el Gini que te minimiza, eh, mejor dicho, cuál es la división que te minimiza el Gini de los nodos hijos. Este es el que te lo minimiza, el Gini de los nodos hijos. Entonces, como este padre está fijo, entonces tú debes de buscar, decidirte por hacer la siguiente pregunta, B, la opción B. Entonces se debe escoger la variable B, ya que es la que maximiza la información ganada, ¿sí? Maximiza porque esto es mínimo, ¿vale? Ok, aquí está otros ejemplos en el caso
las preguntas categóricas, sí, con las divisiones. Miren, aquí están las divisiones lógicas, ¿sí? Si haces la división de carro deportivo con carro de lujo y familiar, si haces la división de familiar con lujo y Sport al otro lado, ¿sí? Y si haces la división de familiar con deportivo y lujo al otro lado. Sí, esas son todas las opciones que tienes para hacer la división binaria y las prueba todo. Y aquí, esto es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, hipotéticamente te quedó este Gini con esta división, este es de los nodos hijos, ¿verdad? De los nodos hijos. Punto 468, punto 157, punto 163. ¿Ok? Entonces, ¿cuál división agarras? ¿Cuál división agarras? Entonces, agarras la división que te haga mínima. ¿Sí? Que te haga mínimo el Gini de los nodos hijos, en este caso, punto 163. ¿De acuerdo? Ok, aquí estaba explicando un poco cómo binarizar, a las variables cuanti, ¿sí? Las variables cuantitativas. Entonces, por ejemplo, los ingresos anuales, ¿sí? Eh, tú puedes, por ejemplo, poner los siguientes umbrales, ¿sí? 55, 65, 72, 80, 87, etcétera. Y entonces, binarizas la variable con estos umbrales y comienzas a responder menor o igual que 55, mayor que 55. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí con este umbral tienes que sí, 0. Mayor que 55, 3. No, 0. ¿Sí? Y 7 que sí. Vale, sí. Mejor dicho, a ver cómo lo estoy leyendo. Si agarras este umbral de 55, menor o igual que 55, 0 dijeron que sí, ok. Y 3 dijeron, ok, sí, ya. Entonces, hay 0 personas que dijeron que ganan menor que 55,000 y hay 3 personas que dijeron que ganan más de 55,000. Hay 0 personas que dijeron que no ganan menor que 55,000 y 7 son las personas que, ¿cómo leo esto? A ver, ya les digo. Menor o igual que 55,000, no. ¿Sí? Y mayor que 55,000, hay 7. Cuando les preguntaste si era mayor, hay 7 que dijeron que no. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente lo haces para los otros umbrales, miren. Y vas sacando los nodos, ¿sí? Y vas sacando el Gini. Y entonces te quedó que el Gini más pequeño es punto 30 para este umbral, miren, de 97. Entonces el umbral que te va a quedar en el árbol de decisión, fíjense, el umbral que te va a quedar en el árbol de decisión es 97, porque es el split o el umbral que te minimiza el Gini de los nodos hijos, ¿sí? Que te minimiza el índice de los nodos hijos, ¿de acuerdo? Y esto es un ejemplo hipotético, ¿verdad? Ok, aquí está hecho para el caso que hemos estado tratando con esas tablitas. ¿Por qué escogimos reembolso como la variable inicial? Sí, entonces a partir de los datos, ¿sí? Puede formar en reembolso que solo tiene dos categorías, si no, vale el nodo 1 y el nodo 1 del sí y el nodo 2 del no. Ok, entonces, eh, el no fraudulento hay 3, sí fraudulento hay 0, no fraudulento hay 4, sí fraudulentos hay 3.
aquí, de los que te dijeron no, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este sí reembolso y no fraude. Sí, no fraude. ¿Sí? ¿Cuántos hay? Sí reembolso y no fraude. Este es uno, a ver, sí reembolso, dos, este es otro, el cuatro. Sí reembolso y no fraude, tres, este es tres, y luego ya no hay. ¿Vale? Ok. Sí reembolso y fraude. Vamos a ver. Sí fraude, y que te dijo sí en reembolso. Sí, reembolso, sí, y que hace fraude. No, no hay ninguno que haya pedido reembolso y que haga fraude. Ah, entonces aquí hay cero, man. Ok, de los que te dicen reembolso no y no fraude, hay cuatro. No. De los que te responden no, no y no fraude. No y no, uno. No y no, dos. Este es no, pero es sí. Este no y no, tres. No y no, cuatro. Hay cuatro. De los que te dicen que no y sí son fraude, ok, no y sí. Entonces es un no y sí, combinación no y sí. Ok, vamos a ver, no y sí, uno. No y sí. No y sí, dos. No y sí, tres. Va, aquí hay tres. ¿Lo ven? Y entonces calculas el Gini. ¿Sí? Entonces 1 menos 4 séptimos al cuadrado, menos 3 séptimos al cuadrado, te queda eso del nodo 1. Sí, del nodo 1 que es el no, vea. Entonces el Gini del nodo del no te queda 0.14, bueno, 142. Y el Gini del nodo sí te queda 0. Entonces el Gini como tal, el Gini split es esta suma. ¿De acuerdo? Ok, a ver. Y luego está hecho para las otras variables. Para soltero divorciado, sí, para el estado civil, que es soltero divorciado, casado. Ok, entonces tenés el Gini split 0.3 y aquí nos había quedado 0.090, 0.0994. Ok, haces la otra prueba, los ingresos anuales. El Gini split te queda 0.343. De acuerdo, entonces, ¿cuál fue el menor? Entonces, el menor fue cuando agarras la variable reembolso. Entonces, esa es la primera variable de decisión. ¿Lo ven? La pregunta 3, ¿cuándo dejar de dividir? ¿Sí? Entonces, esta es una pregunta súper difícil, y es lo más difícil, ya que implica, implica elegir el modelo como tal. Entonces, una de las ideas puede ser que controles el error de clasificación o el índice de Gini o la entropía en el conjunto de datos de prueba, de manera que se detendrá cuando el índice seleccionado comience a aumentar. La poda, pruning, es la técnica más popular usada en el método CAR y fue propuesto por Rayman, Freeman, Oslem y Stone, ahí, en su artículo Classification and Regression Tree. El algoritmo CAR, ¿cómo va? Por si alguien lo quiere programar para cada nodo V del árbol, hacer los pasos 1 y 2. El 1 para J igual a 1, 2 hasta P, calcular P igual al número de variables, todas las divisiones binarias correspondientes a la variable discriminante Y, la división binaria óptima de DJ correspondiente a la variable Y, es decir, la división binaria que maximiza el descenso de la impureza, y recursivamente calcular la mejor división binaria para de 1, de 2 y de P. Y ahí termina. Aquí está un ejemplo del arbolito. Aquí podado, aquí podaron. Estas reglas a lo mejor son, saben, mientras más ramas le agregues a tu árbol, los nodos te van a ir quedando muy puros. El problema es que en los nodos ya no va a haber gente, y va a haber dos personas. Sí, de eso no tiene interés, ¿no? Clasificar ahí dos personas. Cuando te llegue un individuo nuevo, eh, ¿en qué nodo lo vas a ubicar si ahí solo estaba una persona, ¿no?
Entonces ese tipo de cosas son las que rigen la poda como tal, ¿de acuerdo? Ok, árboles de decisión en Rattle, ejecutar, está el árbol, modelo, sí, construir el modelo, que te dibuje las reglas, que te dibuje el arbolito, ok, está ahí. Ok, ahí está la misma historia que en las filminas anteriores. Ok, ahora sí le vamos a poner atención a esto. ¿Cómo evaluar la calidad del modelo predictivo? ¿Sí? Entonces dijimos que lo íbamos a evaluar a partir de la matriz de confusión, ¿vale? Entonces, la matriz de confusión contiene información eh, de todas las predicciones que ha realizado tu modelo, ¿sí? Entonces, y la compara con la tabla que dejaste para testing, la tabla que dejaste para prueba. Entonces, realmente, cuando pruebas el modelo, tú entrenaste el modelo en la tabla de entrenamiento, acuérdense. Y vienes y ese modelo se lo pasas a todos los individuos de tu tabla de prueba. Pero en tu tabla de prueba ya conoces la respuesta de la variable objetivo. Entonces lo que haces es comparar. ¿Vale? Comparas la predicción con el valor real. Entonces puedes tener esta tablita. En el caso fíjense que esta matriz de confusión es estrictamente, en este caso, para variables binarias. Obviamente la puedes hacer en el caso, pues, para variables con más variables, digo, con más categorías, ¿sí? Ok, suponiendo pues que tengamos una variable de target binaria, entonces digamos que el valor real tú lo determinas como negativo, positivo. Y en la predicción entonces tú vas a estar prediciendo negativo, positivo. Entonces aquí está el valor real, es negativo, el valor real es negativo, ¿sí? Valor real negativo. ¿Cuántos, al hacer la predicción, cuántos te dieron negativo? Sí, A te dieron negativo. El valor real es negativo, pero al hacer la predicción te los puso como positivo. O sea, tenés la persona ahí, ¿verdad? Tenés la persona y esa persona en tu tabla de prueba es fraudulenta, ¿vale? Y eh, el modelo te la clasificó como fraudulenta. Ah, entonces es positivo porque coincide. Entonces tienes en la tabla de prueba la persona es fraudulenta y el modelo te la clasificó como no fraudulenta. Te la puso aquí. Entonces no coincide. Y así sucesivamente, ¿va? ¿Cuántos positivos te detectó el modelo? Entonces, hay C que el modelo te pone como negativos, pero en la realidad son positivos. Y hay D que el modelo te pone como positivo y realmente son positivos. Esto es sobre tu tabla de prueba, ¿verdad? Donde conoces la respuesta. Y aquí está un ejemplo, ¿no? Si tú tienes el caso, pues, de los buenos pagadores y malos pagadores en el ejemplo de scoring the credit, de riesgo crediticio. Entonces, estos 800 son malos pagadores y el modelo te los puso como malos pagadores. Estos 200 son malos pagadores y el modelo te los puso como buenos pagadores. Entonces se equivocan estos 200. Vale, estos 500 son buenos pagadores y el modelo te los pone como malos pagadores. Se equivoca. En 500 se equivoca. En esta clase, en la clase del mal pagador. Y en la clase del mal pagador se equivoca en 200. Estos 1500 son buenos pagadores en la realidad y el modelo te los clasifica como buenos pagadores. Es decir, acierta en 1500. ¿Sí? Entonces, en los malos pagadores el modelo se equivoca. En los malos pagadores el modelo se equivoca en 200. Y en los buenos pagadores, el modelo se equivoca en 500. Entonces, miren, aquí surge otra situación. ¿Qué es peor? ¿Que te equivoques en los malos pagadores o que te equivoques en los buenos pagadores?
Miren este problema. En estos 200 que son malos pagadores, el problema es que aquí ya le acarreaste pérdidas a tu organización. ¿Por qué? Porque le dijiste que le dieras el crédito. Dales el crédito a estos 200. Sí, pero son malos pagadores. Y ahí a partir de 3 meses ya no viven en la misma dirección, ya no tienen el mismo número de teléfono, etcétera. Bueno, y estos es diferente, miren. En esto, el problema es que los clasificaste como malos pagadores y eran buenos pagadores. Entonces hiciste que tu organización dejara de ganar. ¿Lo ven? Al fin y al cabo, lo que quisieras es algo ideal, vea. Que aquí hubiera cero y aquí hubiera cero. Ese es el caso ideal. ¿Vale? Ningún modelo te va a hacer eso. Sí, ningún modelo. Ok, bueno, aquí está explicado. Ok, la precisión P de un modelo eh, es la proporción del número total de predicciones que son correctas respecto al total. Entonces, las que son correctas aquí son A y D. Entonces, es A más D sobre el total, ¿vea? Sobre A más B más C más D. Y esa es la precisión del modelo, la precisión global. Y aquí, en la última clase que vimos esto así muy deprisa, les dije, cuidado, este índice a veces es muy engañoso y debe ser siempre analizado en la relación con la dimensión de las clases. ¿Sí? Aquí les dejé un ejemplo, ¿vale? El error de precisión global es 98.9. Sin embargo, el modelo es tan malo que no detecta los fraudulentos, miren, no detecta los fraudulentos. Entonces, con alta probabilidad, cualquier persona que llegue, pues, vas a decir que no hace fraude. Todas las personas no hacen fraude según ese modelo. ¿Cuál es la precisión positiva? La precisión positiva es la proporción de casos positivos que fueron identificados correctamente. ¿Sí? Entonces, positivo, positivo, D entre los malos, entre los malos. ¿Sí? Entonces sería C más D, porque quieres la proporción de asertividad positiva, la precisión positiva. Entonces, D entre lo que debía ser, que es C más D, pero este C los hizo malos. ¿Vale? Entonces, D entre C más D. Es la proporción de casos eh, clasificados correctamente. ¿Vale? En este caso sería, a ver, bueno, aquí en fraude sería, eh, sí, miren, 0% tiene esta clase, ¿no? 0 entre 0 más 8, 0%, sí, para detectar a los fraudulentos. Y los no fraudes sería 989 entre 989 más 3, 992, ¿no? ¿Vale? Eh, la precisión negativa es los negativos clasificados correctamente entre la cantidad de negativos reales. Entonces sería A entre A más B. A entre A más B. ¿Vale? En el ejemplo anterior, la precisión negativa era 0%. Así, este 0%. 0 entre 0 más 8. 0%. Luego están los falsos positivos. Los falsos positivos. Que siendo negativos, el modelo te los clasifica como positivos. Entonces sería B entre A más B. Esto debería ser 0, ¿no? Sí, idealmente esto debería ser muy cerquita a 0. Y los falsos negativos, ¿verdad? Es la proporción de casos positivos que fueron clasificados incorrectamente como negativos. De acuerdo, entonces en este caso es C entre C más D. C entre C más D. ¿Sí? Son eh, falsos negativos. Falsos negativos. Están aquí como negativos, pero realmente son positivos. ¿Vale?
Y luego está la asertividad positiva, ¿sí? Entonces la asertividad, fíjense que es diferente la precisión negativa con la asertividad negativa. Con precisión y asertividad aquí en este caso son distintos. La asertividad positiva indica la proporción de buena predicción para los positivos, ¿sí? En este caso es D entre B más D. La proporción de buena predicción para los positivos. Entonces, esta columna es de los positivos, miren, ¿sí? Pero estos son falsos positivos, ¿sí? Porque estos realmente son negativos. Este es un verdadero positivo. Positivo, positivo. Entonces es D entre B más D, es decir, positivo, positivo entre positivo, positivo más positivo, negativo. ¿Qué es esto? Vale, la asertividad negativa, ¿qué es? Sería A entre A más C. Esto entre esto. Estos son negativos negativos y estos son falsos negativos. Sí, falsos positivos, perdón. Entonces, estos C de aquí, son realmente positivos, pero el modelo te los clasificó como negativos. Ah, entonces es falsos negativos. ¿Ok? Entonces te queda A entre A más C. Negativo, negativo entre negativo, negativo más negativo, positivo, negativo. Que es C. A entre A más C. Vale, aquí dejé esto porque es importante hacerlo. Cuando tú pones realmente, cuando tú te pones en la realidad a hacer modelos, tú realmente los pones a competir para seleccionar el mejor modelo. Eh, podemos poner a competir los modelos exactamente sobre los mismos datos de training y validación o de prueba. La respuesta es que sí, pero para eso tenemos que utilizar la misma semilla o seed que aparece ahí en el Rattle, en la ventanita de Rattle. Eso lo que significa es que todos los algoritmos de número aleatorio generan números que verifican una serie de propiedades para una función uniforme entre 0 y 1. Y que nos asegura que la probabilidad de extraer un número en el intervalo 0,3 o 0,4 es la misma que en el intervalo 0,6, 0,7. Pero identifica la posición de cada número en la serie de aleatorios. ¿Okay? Eso voy a abrir ya la sesión de Rattle para que miremos de qué estamos discutiendo. Yo pensé que me iban a preguntar qué significaba el punto seed, ¿sí? Que aparecía ahí en Rattle. Y eso es lo que dejé ahí, constancia. Library trailer. Okay, Rattle. Ok, está la ventana aquí de Rattle. Lo que estaba intentando explicar era esto, mire chicos, esto de la semilla. Sí, esto de la semilla. Entonces se los leo así literal. Es decir, todos los algoritmos de números aleatorios generan ciclos muy grandes de números, pero ciclos que acaban repitiéndose, muchas veces con una longitud de millones de millones de millones. Pero el número que ocupa la posición 769 de ese ciclo es siempre el mismo, ¿ok? De ahí que si elegimos elaborar un modelo con una semilla del 769 para generar el conjunto de datos de training y de prueba, y lo hacemos igual para otro modelo, probaremos los modelos sobre el mismo conjunto de datos. Esto es muy importante que quede muy claro, puesto que puede darse el caso de que un modelo funcione mejor que otro con una semilla y viceversa. Okay. Ahí les dejé lo que significaba eso. Es que ya me acordé, puse estas filminas porque por lo general los chicos me preguntaban qué significaba esto de la semilla, ¿sí?
Entonces, para tenerlo ahí presente, creo que fue, sí, creo que esas filminas no aparecen en las demás, en las demás filminas de los otros métodos. Y ya que recuerdo, fue un poco ese tema. De acuerdo. Ok. eh, Vamos a cargar algunos datos, ¿sí? Para trabajar este, algún modelito. Ya vamos a hacer algún, alguna pausa de unos 2 minutos. Ok, ahora voy a trabajar así, miren. Voy a trabajar con muestra aprendizaje y voy a trabajar con, este es training y este es prueba. Sí, fíjense que tengo dos. Sí, entonces en la clase anterior trabajé solo con este, el scoring de crédito, Francia, este. Solo había un solo fichero. Ahora tengo dos, miren, separados. El de aprendizaje y el de prueba ya los tengo aparte. Obviamente deben de mirar de que de verdad sean las mismas variables y en el mismo orden, ¿vale? Si no, no les va a ser correcto las cosas, miren. Monto crédito, ingreso, vale, en el mismo orden, ¿sí? Ok, el separador de campos es punto y coma y por lo tanto le vamos a dejar eh, cualquier separador decimal, ¿no? No tiene. Ok, lo abrimos, lo cargamos. Ok, no hay ningún conjunto de datos activos. Ok, ¿qué pasa aquí? Ok, en el escritorio, RData y necesito este. Miren, muestra aprendizaje. Este lo tienen ustedes ahí se los mandé. Ok, le damos a ejecutar. Ok, aquí separadores, punto y coma. Decimal le dejamos punto porque al fin y al cabo carece. Las variables tienen encabezado, sí, tienen nombre. Ok, le damos a ejecutar. Ya está ahí. Miren, en este caso automáticamente me identificó de manera correcta la variable objetivo, que es buen pagador. Me la pone como destino. Eso no pasa, ¿verdad? Siempre. O de manera automática. Para el caso de Scoring de Credit, necesitamos redefinirla. Ok, aquí vamos a hacer una partición de 70, 0 validación. Y, ah, ok, perdónenme. Chicos, aquí tenemos dos ficheros. El de aprendizaje aparte, ¿sí? Y el de prueba aparte, ¿sí? Entonces aquí hay que dejar 100, 0, 0, ¿vale? Y aquí está lo de la semilla, miren. Set.seed, fijar la semilla. Vale, pero no nos metamos tanto a eso. Pero ahí les dejé esa filmina, qué es lo que significa. Ok, le damos a ejecutar. Sí, miren, ejecutar. Entonces ya me entendió la partición de que toda la tabla de datos la voy a usar para training, para entrenamiento. Me vengo a modelo, tiene árbol seleccionado de manera automática. Y aquí tiene varias cosas, miren, división mínima, cubo mínimo, profundidad máxima, complejidad, previo, matriz de pérdida, eso, eh, creo que se los dejé explicado por acá. Sí, está ahí. ¿Qué significa? ¿Qué significa el min split, el min bootcut, maps depth, etcétera? Ahí se lo leen, please. ¿Qué significa el parámetro priors? Okay, ahí está explicado, ¿sí? Vale. No se lo voy a leer porque esto sí saben chicos, esto es de leerlo, o sea, de leerlo literalmente. O sea, no me gusta leer la filmina como tal, pues. Sí, mejor se lo leen. Pero está ahí, ¿qué significa? Ok, entonces vamos a hacer un algoritmo tradicional. Ok, le voy a dejar los parámetros que tiene por default, ¿sí? Se lo dejo por default. Y nada, le doy a ejecutar. Vaya. Miren chicos, aquí está la reglita. Aquí están las reglas. Miren.
Aquí están las reglas. Sí, estas son las reglas. Ok, me voy a detener poco aquí en estas reglas, las podemos ver en la otra clase. Y voy a ir un poco aquí, donde dice reglas y donde dice dibujar. Miren, aquí están las reglas. A ver qué me hizo aquí. No me puso nada. Ok, donde dice dibujar. Vaya, aquí está, miren, el dibujito. No, no es un dibujo tan bonito. Sí, pero es el que te saca automáticamente. Y miren, y aquí están aquí está cómo comenzó a hacer las preguntas. O sea, la pregunta era si era buen pagador, ¿sí? Entonces la variable target es si es buen pagador. Entonces miren la pregunta que seleccionó como inicio del árbol. Coeficiente de valúo de crédito menor que 12. Si te dice que sí, haces la otra pregunta. Le preguntas por su grado académico. ¿Sí? Grado académico menor que 2. Ah, una cosa, chicos, que quizás se me había olvidado decir es, miren, siempre en los árboles de decisión, así cuando uno lo toma de frente, el sí siempre está a la izquierda y el no siempre a la derecha. Insisto, va, cuando lo estás leyendo así de frente. Entonces, si lo lees frontalmente, el sí siempre va a quedar a tu costado izquierdo y el no siempre a la derecha. Y acuérdense que estamos utilizando el algoritmo CAR, siempre son divisiones binarias, del tipo sí, no. Vale, entonces le preguntas por el coeficiente de valor de crédito menor que 12, si te dije que sí, le preguntas por su grado académico, si te dije que es menor que 2, ¿vale? Grado académico menor que 2. Ah, miren, lo seleccionó aquí, ¿va? Aquí puso el umbral en menor que 2. Si te dice que sí, le preguntas otra vez por el coeficiente de valor de crédito. Si es mayor o igual que 4, si te dice que sí, entonces no hizo fraude. ¿Sí? Si te dice que sí, que es mayor, entonces lo clasificas como fraude. Y aquí tienes esta regla. ¿No? Miren que solo esa regla leí. Esta regla, ¿sí? Este, de los que están aquí, es una regla muy buena, porque te pone para el no con una asertividad, mejor dicho, con una precisión del 94%. ¿Sí? Y los que están aquí, es decir, los que están aquí, sí, que no son, que son, a ver, sería buen pagador. Claro, este es del no, entonces no es buen pagador. Aquí hay el 94% de los que están aquí, efectivamente son este, malos pagadores y apenas se equivocan al 6%. Acierta en el 94% y no acierta en el, en el 6%. ¿Cuál es el problema? Que aquí solo está el 8% de las personas de la tabla, ¿sí? Pero esto es en la tabla de aprendizaje, ¿de acuerdo? Miren ahora, si yo quiero evaluar el modelo, miren ahora, ¿sí? Miren, no tengo dónde evaluarlo, ni con validación, ni en prueba, ni nada. Solo lo puedo validar en el entrenamiento. Tú no debes de evaluar tu modelo en la tabla de entrenamiento. Ese es un error muy, pero muy fuerte. Sí, muy fuerte. Entonces, no tiene sentido que evalúes tu modelo donde lo has entrenado. Lo mejor es que va a ir bien, ¿sí? Lo mejor es que va a ir bien, con bastante seguridad. Entonces, en este caso, si se fijan, yo no tengo aquí cómo evaluar mi modelo porque no dejé ningún conjunto para prueba. Entonces, lo que hago es que lo voy a evaluar desde un archivo CSV independiente.
Miren, aquí está la opción, ¿verdad? Entonces lo selecciono y voy a buscarlo, ¿sí? En escritorio, pues no sé por qué no me lo está seleccionando automáticamente. Entonces aquí tengo la tabla de prueba. Es independiente. Ok, le doy a abrir, ¿sí? Y en el informe le pido la clase. Le pido la clase, ¿sí? Le pido la clase. El informe va a ser la matriz de confusión, ¿vale? Y le doy a ejecutar, ¿vale? Entonces me dice, ¿sí? Me dice que tiene un error global del 5%, o sea que la precisión global del modelo es del 95% aproximadamente, ¿vale? Sin embargo, en el no se equivoca en el 32%, ¿sí? Es decir, los que son malos pagadores. En este caso es de que miremos, aquí dice buen pagador, sí es buen pagador, y no es que es mal pagador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este caso, pues, leyendo la matriz de confusión, eh, los que son, eh, los que son buenos pagadores, ¿sí? Es buen pagador, sí y sí. Entonces, eh, los buenos pagadores te los identifica muy bien. Apenas se equivocan al 1%. O sea, tiene 99% de precisión positiva, porque es así. Pero en los malos pagadores, y buenos pagadores no, es decir, los malos pagadores, ahí se equivoca bastante, se equivoca el 32%, es decir, apenas un 68% tiene de precisión negativa, 68%. De todos modos, es un buen modelo, es muchísimo mejor que tirar la moneda al aire, ¿verdad? Tirar la moneda al aire, llega una persona y le preguntas si quiere el crédito, querés averiguar si es buen o mal pagador, tiras la moneda. ¿Sí? Si sale cara, mal pagador, si sale número, buen pagador, va, punto 5. En este caso tiene punto 68, es una probabilidad bastante alta. Entonces, esta cuestión de probabilidades, chicos, acuérdense que son probabilidades. Si alguien, yo que me gusta ir poco o nada al centro de la ciudad, capital, centro de El Salvador, no, si me dicen ahí que con probabilidad de punto 8 me saco la lotería si la voy a comprar en el propio ahí, ¿qué? En el propio centro, para no mencionar ningún punto. No, pues voy, dejo la clase ahorita y me voy. Es una probabilidad altísima, punto 8. Ok, eh, entonces, ya les digo, en la otra clase vamos a intentar un poco ver esto, pero un poco con código R. Voy a dejar de presentar porque les quería compartir algo. O sea, dejar de compartir. Primero, acordarme de la asistencia. ¿Sí? Aquí está el enlace de asistencia. Ok. Ok, chicos, les dejo aquí en el mensaje, en el chat, los enlaces de asistencia. Sí, ahí está el enlace de asistencia. Por favor, desen de alta. Voy a levantar un minuto, sí, en lo que ustedes se dan de alta. Y luego les voy a compartir algo de cosas reales que hemos estado haciendo con algunos graduados de la UCA, de la maestría. Ok, pero eso ya está en código R, ¿verdad? En el RStudio. Si no está hecho en Rattler. Ok.
Ok, listo. Estamos de nuevo. Espero que se hayan dado de alta y todo. Ok, ¿qué es lo que se hace en la vida real cuando cuando tú estás trabajando algún modelo de clasificación? No, les voy a mostrar algo que hicimos. A ver, voy a compartir pantalla. Ah, ok. Estuvimos haciendo este artículo con estos profesionales de la UCA, de la Maestría en Estadística Aplicada a la Investigación. Un poco las características del subempleo en El Salvador y sus implicaciones post pandemia. Mi persona, la maestra Evelyn Yesenia Barahona y la maestra Gladys Isabela Cañas. Aquí explico un poco. Sí, eh, obviamente trabajamos sobre la encuesta de varios de propósitos múltiples y algunos años que nos interesaban. Bueno, ahí está un poco el abstract. Pero lo que quiero realmente explicar, que es todo el trabajo que se hace para llegar a los modelos. Al final nos quedamos con modelos de árboles de decisión. Aquí, estos arbolitos ya el gráfico es mejor, ¿sí? Este, eh, a ver, miren, para llegar a eso, ah, este es todo un trabajo, miren. Este, generar el modelo de árbol para el 2008. Voy a abrir ese, por ejemplo. Está incluso el código R. No, pues ahí está el arbolito, las variables, ¿sí? Lo de las matrices de confusión. Por ejemplo, puedo mostrarles cómo calibrar el método de máquinas de soporte vectorial, ¿sí? Y luego quedarte con el mejor método. A ver si lo tengo por aquí. A ver, si debo de tenerlo, no sé. Sí, por ejemplo, aquí está, miren. Para este 2008, cuando calibramos el método Support Vector Machine, tú pones a competir todos los núcleos. El núcleo radial, lineal, polinomial, sigmoidal. En este caso, ¿qué te estaba detectando? No sé si, no me recuerdo mucho qué te detectaba. A ver, si es que casi no me recuerdo qué detectaba. Miren, todo eso es la programación del código R. Ah, aquí está, cantidad de subempleados detectados. Sí, aquí en este caso no te detectaba el error, sino que te detectaba la cantidad de subempleados. Sí, eh, en ese caso te ibas a quedar con el núcleo que más te detectara. En este caso, el núcleo que más te detectaba subempleados era el núcleo radial. Entonces, a la hora de elegir el núcleo para el método Support Vector Machine, te quedabas con el núcleo radial, ¿vale? Aquí en esta carpeta pueden mirar, ahí están casi que todos los métodos que aplicamos, ¿sí? Y donde dice al final, mejor método, a ver, si, no sé si tengo el del 2008, pero bueno, en todo caso voy a mostrar este del mejor método para el 2009. Entonces tú echas a competir todos de hecho creo que aquí ya hice un poquito de, de eh, programación en paralelo, ¿sí? Si mal no recuerdo. Ah, miren, esto es todo el código R. Entonces, miren, puse a competir todos estos modelos, ¿sí? Y la idea era que me detectara los subempleados, ¿sí? Entonces, el mejor modelo era el el método de Bayes, ¿de acuerdo? Y el otro que seguía era un poco ahí, muy juntitos, bosques aleatorios y árboles de decisión, ¿sí? Pero esto era para el 2009, ¿no? Eh,
Cuando le pasé el método Support Vector Machine, que si se fijan no es tan bueno, o sea, está bastante abajo del método de Bayes, Naive Bayes, que de hecho ese método está basado en el teorema de Bayes. Entonces, cuando le pasé Support Vector Machine, me quedé con el núcleo radial. Es decir, primero, o sea, primero tú debes de calibrar el método Support Vector Machine. Eso, calibrar es seleccionar el mejor núcleo para tu problema. Entonces, miren, el núcleo rojito, sí, es malísimo, ¿sí? Ese es el polinomial. Sí, el lineal está muy abajo, el sigmoidal también. El mejor era el núcleo radial. Entonces, cuando tú pasas a competir el método Support Vector Machine con otro método, a este método Support Vector Machine lo haces con el núcleo radial. Esto de calibrar este método, no, ya les digo, no es fácil. En algún trabajo de investigación que hice final para alguna de mi formación en esto de ciencia de datos, es lo que les contaba. Llegaba a las 8 de la mañana a mi cubículo en la UER, eh, pagaba ahí en Amazon Web Service, en una máquina online, 40 núcleos y todo eso, nada, y eran las 5 de la tarde, me venía y no había terminado de calibrarme este método. Es decir, calibrar es que me diga, ok, dime qué núcleo de todos es el mejor, en base obviamente a la detección de, de subempleados en este caso, o a minimizar el error cuadrático. Sí, esa es otra manera para seleccionar el mejor núcleo o el mejor modelo que te minimice el error de predicción. Ok, y luego pues los pones a competir. Miren, estos son todos los modelos que tiré a competir: Support Vector Machine, vecinos más cercanos, Naive Bayes, árboles de decisión, bosques aleatorios, ADA Boosting o potenciación, redes neuronales, etcétera. El más malito era vecinos más cercanos. No se crean, pero a veces tú no puedes decir al final qué método es mejor que el otro. Si en un problema te puede venir bien eh, un X método, en otro problema te puede venir peor, ¿sí? Entonces, para este caso, en los modelos, nosotros ya vimos Support Vector Machine. Entonces, si tú eliges Support Vector Machine, tú tienes que eh, correr con cada uno de estos núcleos y medir. Por ejemplo, si lo corro con el núcleo radial, sí, y le doy a ejecutar, ¿vale? Ahí ya lo ejecutó. Miren, usó 629 vectores de soporte. Si le doy a evaluar, ok, en la matriz de error le voy a quitar el árbol y le voy a decir que me evalúe Support Vector Machine. Entonces, le voy a dar a evaluar sobre mi archivo de muestra, de prueba, perdón, de testing. Ok, le doy a ejecutar y me da este error, miren. Sí, 30, bueno, el error global es de 5.9, empeora, ¿sí? El error de clasificación en el no es de 33.9, en el sí es de 1.4. Si ahora cambio, me voy a modelo, Support Vector Machine siempre, y le doy núcleo, por ejemplo, Hola, lineal. doctor. Dime. Una consulta. ¿Cuál es la tolerancia o el error global que se debe de mantener para poderlo tomar como, digamos, más o menos aceptable el proceso? Eh, sí, eso la verdad que es el error global, nunca lo debes de leer en primer lugar de manera individual. Puedes tener un error global muy, muy bajito, es decir, una precisión global muy alta, y en alguna clase sea fatal. Entonces, este error global, por ejemplo, aquí, tú puedes quedarte que es muy bueno, pero si te fijaste cuando hicimos árboles, eh, fue mejor. Incluso en las clases fue mejor.
de acuerdo. Entonces, sí, tú tienes que elegir ahí, pero de todos modos, obviamente no se puede dar un umbral fijo, sí, porque dependiendo de tu problema, tú te puedes contentar con tener un error global del 80%. Es decir, imagínate que estás en esto de los fraudes a nivel de país y con una cantidad de variables para cada individuo. Es decir, eh, identificar un fraudulento en nuestro país con una probabilidad de 0.8 y que en las clases todo vaya muy bien. Es decir, la verdad que es muy bueno, ¿no? Entonces, si le doy, por ejemplo, aquí con el núcleo lineal, le doy a ejecutar, luego evalúo el modelo y con software vector machine sobre la tabla de muestra, que era independiente, le doy a ejecutar. Miren esto, y es justamente lo que le estaba diciendo. Tiene un error global del 13%, ¿sí? Está ahí arriba ¿de qué? Del 80% la precisión, pero miren esto que hizo. Se equivoca en el 100% del no. Ahora, acierta en el 100% del sí. Sí, pero no te identifica nada los malos pagadores con ese núcleo. Sí, con este núcleo. Vale, con el núcleo lineal. Si le ponemos el núcleo polinomial, ¿sí? Y ejecutamos el modelo, si ahora lo evaluamos, miren, se vuelve a equivocar también un montón. Entonces, en ese caso, eso es estar calibrando el método support vector machine. Entonces, en ese caso, el núcleo radial era el mejor para esos datos, ¿verdad? Si ahora lo evaluamos, ¿sí? Y ya mejoró un montón. Pero si lo comparamos con, con árboles, ¿ok? Ok, con árboles, con estos parámetros, calibrar el modelo árboles de decisión es calibrar estos parámetros. Si se fijan, yo no los he tocado, pero eso es lo que haces en la realidad. Eso es lo que hace un minero de datos, ensuciarse, estar jugando con estos parámetros. Si ustedes van a la función rpart, que es la que hace árboles de decisión en el RStudio, ahí tiene más parámetros que ustedes pueden calibrar, estar jugando. O sea, quito esto de software vector machine, lo evalúo. Ok, mire, entonces, ¿qué pasó ahí? No sé qué hizo. Y cuando te sale eso es que no te ha aparecido nadie y entonces te queda un cero, cero entre cero, sí. Pero no debería quedarme eso. Árboles, ejecutar, matriz de error, árbol. A lo mejor me vuelva a dar eso, ¿no? Sí. Pero es por eso, porque no lo está haciendo bien. A lo mejor ya lo hice muchas veces, no sé. Pero eso es lo que hice desde el inicio, ¿no? Eh, árboles. Sí, pero no, ¿por qué me está dando eso? Seleccionar árbol, ejecutar el modelo, ok, modelo, árbol, sí lo voy a ejecutar. A lo mejor lo he saturado, ¿no? Ya lo hice muchas veces. Ah, claro, no seleccionaba el archivo. Si no seleccionaba el fichero de datos, ¿dónde lo debía de hacer? Sí, joder, era eso. No era nada, era que no lo seleccionaba. Le daba a ejecutar y no estaba seleccionado la tabla de prueba, lo siento. No, pues ese es mejor. Entonces, a ver, si vuelvo aquí, árboles, si, miren, utilizo la función rpar. Invoco la función rpar. Este rpar.plot es para graficar, para que el árbol aparezca bonito, ¿sí? Pero entonces tú puedes ir, por ejemplo, a San Google rpart in R o documentation. Bueno, sí, in R, documentation, ya. No, pues está ahí. Sí, todos los parámetros que puedes calibrar, ¿sí? Entonces en el Ratlet tú los puedes manipular, pero así a un bajo nivel, ¿de acuerdo? Sí, obviamente, esto si se fijan
una cantidad de código R que hay ahí, ¿verdad? O sea, ya necesitas programar, ¿no? Sí. Ok, chicos, nada, en la otra clase vamos a ver un poquito de redes neuronales y les comento un poco cómo hacer algún uso de paquetes de Big Data y de programación en paralelo, a ver si nos queda tiempo el otro sábado. Y les voy a, les voy a proporcionar algún reto predictivo. Reto predictivo es ya, miren, hagan estas predicciones ustedes ya y elijan el mejor método y luego quédense con el mejor método ahí sobre alguna tablita de datos. Nada, feliz fin de. Ahí pues primero Dios que podamos terminar el curso bien el otro sábado y nada, un gusto conocerles. Ahí pues cualquier situación pueden escribirme, pues, algo que les pueda ayudar, estar y nada. Hasta luego. Gracias, feliz fin de semana. Adiós. Gracias. Feliz fin de. Gracias. Reina.